Un saludo cordial a todos los que nos están escuchando en este momento. Este es un pequeño espacio donde vamos a poder aprender la palabra del Señor. Y el tema para hoy es Caín y Abel en medio de la oscuridad, que está basado en Génesis 4, del 7 al 8, y en 1 Juan 1:5. Para esto vamos a dar lectura en la Biblia en Génesis 4, del 7 al 8. Dice la Biblia, aquí hablando de los hijos de Adán y Eva, que eran Caín y Abel. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y vamos a dar lectura también a lo que dice 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Creo que todos nosotros conocemos la historia de Caín y Abel y de sus padres que fueron Adán y Eva. Dios creó a Adán y Eva y los puso en el jardín del Edén, un lugar hermoso, un lugar maravilloso donde no les hacía falta nada. Pero el pecado entró en sus corazones. Y cuando ellos desobedecieron a Dios, el pecado entró en el mundo y destrozó ese lugar maravilloso que Dios había creado. Ahora, la Biblia dice que Dios es luz. Y por lógica podemos decir que si Dios es luz y si nosotros estamos alejados de Dios, estamos alejados de la luz. Y eso significa que estamos en oscuridad. Ahora, estar en oscuridad es muy peligroso. ¿Por qué? Cuando nosotros entramos a nuestra habitación, cuando nosotros llegamos a nuestra casa y llegamos de noche, lo primero que nosotros hacemos es encender las luces. ¿Para qué? Para poder ver, para no tropezarnos con algo, para no lastimarnos con algo. Lo primero que hacemos es encender las luces. Ahora imagínense un coche en una avenida yendo a 180 kilómetros por hora, que no tenga luces, que sea de noche. Tarde o temprano, ese coche se va a estrellar. ¿Por qué? Porque no ve el camino, porque está en oscuridad. La Biblia dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y quiero meditar un poquito hoy sobre Caín y Abel, dos hermanos que se querían mucho. Pero en algún punto, Caín se alejó, se apartó de Dios y tomó malas decisiones. Y cuando nosotros nos apartamos de la luz, tomamos malas decisiones que dañan nuestra vida y nosotros nos preguntamos ¿por qué me pasan todas estas cosas a mí? Y puede ser que sea porque estamos lejos de Dios. Había una esposa que vino a hablar con su pastor y le dijo, pastor, yo estaba ciega, yo no podía ver. Y su pastor le dice, ¿por qué? Porque cuando yo conocí a mi esposo, en ese tiempo éramos novios, cuando yo lo conocí, él era una persona maravillosa. Nunca le vi enojado, él siempre estaba feliz, siempre estaba contento. Y yo podía ver todas las cosas bonitas de mi novio. Pero cuando nos casamos, mi novio se transformó en mi esposo y se transformó en alguien diferente. Ahora sí se enojaba. Ahora sí hacía algunas cosas que no me agradaban a mí. Ahora sí era gruñón y todo lo demás. Entonces, pastor, yo no pude ver esas cosas. ¿Por qué? Porque yo estaba ciega. A veces escuchamos la frase que dice el amor es ciego, ¿verdad? El amor es ciego porque no puede ver. Todas las personas ven que en una relación quizás hay algo que está mal. Pero nosotros no podemos ver eso. ¿Por qué? Porque la frase dice el amor es ciego. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que Dios es luz. Pero no solamente dice eso, sino también dice que Dios es amor. Entonces Dios es luz y Dios es amor.
Entonces significa que el amor no es ciego, sino el amor es luz. Nos ayuda a ver. El amor no puede ser ciego. Volviendo a la historia de Caín y Abel, eran dos hermanos. Y un día los dos hermanos quieren ofrecer algo a Dios. Y Abel, que era el hermano menor, él dijo, yo voy a ofrecer algo a Dios. Abel era pastor de ovejas. Y dice, yo voy a ofrecer el mejor de mis corderitos. Eso que sea en agradecimiento a todo lo que Dios me ha dado. Y creo que es una bonita forma de pensar. Siempre debemos ser agradecidos con Dios por todas las cosas que Dios nos da. Y Caín, viendo a su hermano, dice, yo también quiero ofrecer a Dios lo mejor de mi cosecha. Caín era un agricultor de la tierra. Y Caín dice, yo quiero ofrecer a Dios lo mejor de mi cosecha. Y los dos ofrecen el sacrificio a Dios. En ese tiempo se hacían un altar y los dos ofrecen el sacrificio. Pero la Biblia dice, y nos cuenta la historia, que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no así la ofrenda de Caín. Y eso le molesta a Caín. Y eso le llena de rabia a Caín. Y dice, ¿por qué Dios tiene que aceptar la ofrenda de mi hermano? ¿Y por qué no tiene que aceptar mi ofrenda de mí? Ahora, cuando nosotros estamos en la oscuridad, cuando nosotros no podemos ver, nuestras decisiones están cegadas por la oscuridad. Y ahí en ese momento es donde podemos decidir cosas que no agradan a Dios. En ese momento, cuando estamos separados de Dios, las cosas que nosotros podemos llegar a hacer no pueden ser las correctas. Y eso es lo que le pasó a Caín. Él estaba tan cegado por la oscuridad, quizás por los celos, porque la oscuridad se traduce como el pecado, y él estaba tan cegado por su pecado y por los celos y la envidia, y no se puso a ver su propia vida, decir, ¿por qué Dios ha rechazado mi ofrenda? Sino, vio a su hermano y dijo, mi hermano tiene la culpa. ¿Por qué Dios tiene que aceptar la ofrenda de él y no mi ofrenda? Ahora, cuando nosotros estamos en la oscuridad, no vemos nuestros propios errores. Vemos los errores de todos los demás, pero no vemos nuestros propios errores. No nos analizamos a nosotros mismos. Todos los demás tienen la culpa. El gobierno tiene la culpa, nuestros padres tienen la culpa, nuestros amigos tienen la culpa, pero nosotros nunca tenemos la culpa, porque no queremos ver dentro de nosotros mismos. Y eso hace el pecado. Hace que nosotros culpemos a todos los demás y que no veamos lo malo que hay en nosotros. Cuando nosotros estamos en la oscuridad, podemos perder el camino. Estamos yendo bien, estamos yendo por un buen camino, y llega la noche, no hay una luz que nos alumbre el camino y podemos desviarnos. Tenemos que llegar a nuestro destino, a nuestro hogar, pero podemos aparecer en otro lugar porque estamos en medio de la oscuridad. Ahora es algo bonito esto, porque Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahora, Jesús dice, yo soy el camino, y hay una abuelita que preguntaba y decía, hermano, ¿por qué usted dice que Jesús es el camino? ¿Yo tengo que caminar sobre Jesús, sobre las espaldas de Jesús? Yo no entiendo eso de que Jesús es el camino. Y quiero contar una historia para que podamos entender por qué Jesús dice, yo soy el camino. En una selva, un misionero tenía que llegar a un pueblo. Y en medio de la selva no hay un camino, no hay un sendero. Y como los árboles son tan altos, y aún te tapan la luz del sol. Entonces el misionero tenía un guía. Y donde iba el guía, el misionero tenía que ir tras del guía. Entonces estaban caminando, dice, por horas por medio de la selva. El misionero tras del guía estaba siguiendo, dice, sus pasos. Hasta que al final el guía llega a un lugar donde empieza a mirar a todo lado. Mira a la derecha, mira a la izquierda y está como perdido.
Y el misionero le dice, dime la verdad, ¿estás perdido? ¿Nos hemos perdido en medio de la selva? Dime la verdad. A lo que el guía le responde, usted no ve aquí ningún camino. Usted no ve aquí nada. Ahora, ¿cómo usted puede llegar a su destino? Y el misionero le dice, yo no sé, porque no conozco esta selva. Y aquí no hay ningún camino. Entonces el guía le dice, entonces yo soy su camino. ¿Y qué significa esto? Donde yo voy, usted tiene que seguirme, porque yo nunca me he perdido y yo no estoy perdido. Yo soy su camino. Donde yo voy, usted sígame y yo le voy a hacer llegar a su destino. Eso significa que Jesús es el camino. Donde el Señor va, nosotros debemos ir. Y cristianismo es eso. Cristianismo es ser seguidores de Jesús. No es quizás una serie de reglas, una serie de normas. El cristianismo es tener una relación personal de amor con Jesús. Eso significa que Jesús es el camino y la Biblia es nuestra lámpara. Cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, cuando nosotros empezamos a analizar, a estudiar la Biblia, vamos a tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque en ellas podemos encontrar la voluntad de Dios. Y entendemos y decimos, realmente esto quiere Dios que yo haga con mi vida. Estas son las decisiones que yo debo tomar. Para los hijos, voy a poner un ejemplo para los hijos. La Biblia dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Entonces, es una lámpara y nos dice, como hijos, deben obedecer a sus padres. Deben tenerles respeto a sus padres. Y cuando nosotros como hijos aprendamos a obedecer y aprendamos a tener ese respeto a nuestros padres, las cosas nos van a ir bien. Vamos a ser felices a nuestros padres y las cosas nos van a ir mucho mejor porque Dios nos va a bendecir. La Biblia dice, por ejemplo, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos, dice, del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona gasta todo su salario, todo su dinero, quizás en bebidas alcohólicas, quizás en pasarla bien, quizás en fiestas, y no se preocupa por su familia, ha tomado una mala decisión. Si nos damos cuenta, el pecado nos hace estar en la oscuridad y no podemos ver la luz de Dios. ¿Cómo podemos solucionar esto? Y quiero terminar con esto. Si Dios es luz y no hay tinieblas en Él, si nosotros nos empezamos a alejar de esa luz, vamos a vivir cada día en la oscuridad y vamos a tomar malas decisiones, así como Caín tomó la mala decisión porque estaba viviendo en la oscuridad de matar a su hermano, a su propio hermano. Y eso hace el pecado. Nos hace actuar en un momento de debilidad, en un momento de ira, donde nuestros ojos están vendados, no podemos ver la luz de Dios y tomamos malas decisiones y podemos llegar a arruinar nuestra vida. Si Dios es luz y nos alejamos de esa luz, vamos a estar en la oscuridad. ¿Y qué debemos hacer para solucionar eso? Debemos acercarnos a Dios. Mientras más cerca estemos de Dios, más cerca vamos a estar de la luz. Mientras más cerca estemos de la luz, vamos a poder ver el camino por donde nosotros estamos yendo. Vamos a poder tomar mejores decisiones y sobre todo vamos a aprender a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Estás cansado de las decisiones que has tomado hasta ahora? ¿Estás cansado quizás porque las propias cosas que tú has hecho te han llevado a la tristeza? A llegar a un punto de decir, ya mi vida ha perdido todo el sentido. Ahora el Señor nos llama. Ahora el Señor nos dice que nosotros podemos empezar de nuevo. Podemos empezar viendo la luz de nuestro Señor.
Y lo bonito de Dios es que Él siempre nos va a recibir, nos va a aceptar tal y como nosotros somos. No importa los pecados que hayamos cometido, hoy puedes acercarte a Dios.